levanté rapidito del sillón y me le quedo viendo al asiento pensando, pues, ¿qué fregados pasó? Y lo veía por todos lados, me asomaba y todo despedazado, todo, todo. Fue un instante en el que sin quererlo a voluntad, regresé a mi cuerpo físico. Igual me levanto luego, me levanto, salgo casi corriendo hacia la cochera para, yo presentía, de hecho, y lo acababa de vivir, pero presentía que fue real, que no fue un astral, que fue diferente. Algo sucedió, dije, algo pasó diferente. Esto no fue normal, dije. Salgo, sí, efectivamente está abierta la puerta de mi coche, de mi carro, y me arrodillo para ver el asiento. Estaba totalmente despedazado de la parte de abajo de las bases. O sea, esto quiere decir que una persona que probablemente pudo haber pesado unos 600, 700 kilos, se sentó en esa base y la rompió y la trozó toda. Entonces, eso me hizo suponer que fue un momento de estado Ginas en el que salí, pero con cuerpo físico, o sea, es algo difícil de darles a entender porque se requiere mucho estudio para esto. Entonces, Chihuahua, dije, pues, ¿qué pasó? Y ya haciendo un poquito me esforzaba, créanme, en entender lo que estaba sucediendo. Pero pues al final pensé y lo dejé así, pues fue un estado lleno, no puedo decir, en, no hay otra forma. Y como ha sucedido a muchos compañeros y amigos míos que también salen en Ginas y hacen sus destrozos por allá porque no se dan cuenta pues que están en estado Ginas. Bueno, ese es un estado, ¿no? Ahora voy a hablar de otra situación que a mí también me sucedió en mis astrales. Esto ya es un poquito fuera de los Ginas, pero al final lo vamos a integrar a esto de los Ginas. Yo tenía la idea de que no solo los alquimistas podían fabricar el plomo en oro. Ahora sí que una barra de oro, no estoy hablando del pensamiento grosero, hacer transmutar un pensamiento ya más puro y positivo, sino estoy hablando del meritito oro. Agarras una barra, una barra de fierro, una cuchara metálica, no sé, un tenedor y lo podrías convertir en oro, pero utilizando ese estado Ginas. Bueno, voy desenvolviendo esto porque está complicado. Entonces, cuando me di cuenta que no solo los alquimistas con sus procedimientos en laboratorio podían transformar el plomo en oro, pues me puse a investigar, sí, leí varios libros que tenían que ver con ese trabajo, pero también me puse a experimentar otros campos, digámoslo así. En una de esas que paso pues al plano astral, tomo un tenedor y con el solo hecho de pensar o a voluntad ¿no? que se convierte en oro, ¡pum! Se convirtió ¿no? el tenedor completamente en oro. Ahora dije, bueno, así pensé, ¿cómo hago para que este tenedor ya hecho oro llegue al plano material? Pues ahí lo dejé porque no encontré la forma, ¿no? Inclusive en cuanto regresé a mi cuerpo, abrí los ojos, tenía la cuchara, porque pues era la cuchara el tenedor, perdón, con el que había comido aquí en mi recámara. Así que, huevonamente, digamos, ¿no? Pero aquí había comido y tenía ese tenedor, y entonces un ratito en el que dormí, y bueno, me recosté, salí en astral, y acordándome de aquellos procedimientos de alquimistas, intenté hacer eso. Pues el resultado fue que sí se convirtió en oro, mas no me lo pude traer, o sea, no pude hacer que ese tenedor pues pasara esa dimensión y llegar aquí. Entonces, investigando más y más sobre ese asunto, había alquimistas en la antigua, no voy a mencionar el nombre que no lo recuerdo bien, que fue
no sé si era conde San Germain, no sé si con Cagliostro, no recuerdo qué alquimista podría, para qué les voy a mentir, hace mucho que no leo sobre, desde aquel entonces que lo leí ya tenía mucho que no he investigado, ¿no? Pero había ciertos alquimistas que con el solo hecho de tocar las cosas y tenerlas entre sus manos, las convertían en oro, inclusive pues a ver quién era este, era Sai Baba en la India. Sí, leí un documental, bueno, leí un libro, una revista donde hablaban sobre él, en el que él las cosas que podía tocar las podía convertir en oro. O algunos decían que era fraude, que era charlatano, pero hay otros testimonios que dicen que sí, efectivamente lo que ellos traían, una plata o cualquier otra cosa, era convertido en oro con solo él tocarlos. Entonces esto viene a, pues, más bien pues colabora pues con aquellos grandes alquimistas de la antigüedad que también hacían lo mismo, convertían ciertos objetos en oro. Inclusive pues algunos eran llevados a una cárcel, a una mazmorra para que trabajara con el rey y les convirtiera todo lo que quisieran ellos en oro. Pero muchos escapaban, desaparecían de la mazmorra de la nada y podían salir como si nada. Entonces, ahí es al punto donde yo voy y vuelvo a mencionarlo. El Ginas, el Ginas nos servía o les sirve a ellos para poder transformar el plomo en oro, sí, el plomo en oro o cualquier objeto, pero solamente estando en ese estado de Ginas. Haz de cuenta que si tú te vienes en Ginas del plano astral, te sumerges al plano astral y llegas a este plano a través del Ginas, estás conectado con el mundo astral. Es todo lo que en presencia física puedas lograr, o sea, puedas ir más allá de la estabilidad de la materia. En el plano astral, también en el plano físico lo vas a poder lograr. Entonces es como yo pienso, ¿no? En base a mis investigaciones, que esos alquimistas de la antigüedad tenían esa capacidad. Bueno, y hasta ahí lo dejo. Entonces no se me ha presentado la oportunidad de volver a hacer un Ginas, que en cuanto crea yo que estoy en Ginas o que me sumergí al astral y de ahí brinqué de nuevo, no se me va a olvidar lo del tenedor y la cuchara. Y vamos a ver si podemos convertir esos metales en oro, pero solo en estado Ginas, no en astral. Y aquellos que ya hacen astral, que ya tienen esa capacidad, pues hagan el ejercicio, métanse a su plano astral, bueno, lo único que hay, ¿no? Para cada quien, lo único que para cada quien con el que va a interactuar. Y métanse ahí, tomen el objeto, conviértalo en oro, a ver si se lo puede traer a este plano físico. Y si lo llega a hacer es porque pues su magia es muy grande, digámoslo así. Nomás no se lo diga a nadie, porque entonces le dan cuello. ¿Hasta dónde va a parar? ¿Quién sabe? ¿Hasta qué mazmorra donde lo van a poner a trabajar y a hacer oro? Este, imagínense en un Donald Trump, ¿no? Pidiendo más oro y más oro para agregar ahí a su reserva de oro. Bueno, jóvenes, un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Freddy Cruz. Suscríbanse, denle like. Nos vemos en el siguiente podcast de los relatos de Freddy. Hasta la próxima.